Hermanos, antes de comenzar quiero compartirles una experiencia que marcó profundamente mi vida sacerdotal y cambió para siempre la manera en que entiendo ciertas costumbres que muchas personas consideran normales, inocentes e incluso llenas de amor. Es una historia que ocurrió en mi parroquia hace algunos años y que todavía hoy sigue resonando en mi corazón como una advertencia silenciosa. Una mujer se acercó a mí una tarde de martes. La llamaré Carmen para proteger su identidad. Llegó llorando, con las manos temblorosas y una angustia en el rostro que pocas veces he visto en tantos años de ministerio. Su mirada no era solo tristeza, era desesperación profunda, como si estuviera viviendo algo que no lograba comprender ni controlar. Me dijo con voz entrecortada que algo extraño estaba ocurriendo en su casa desde la muerte de su esposo. Sentía una presencia inquietante, una especie de sombra que no lograba explicar. Cuando le pregunté qué había hecho después del fallecimiento de su marido, su respuesta me dejó en silencio por un momento. Ella me confesó que había guardado toda la ropa de su esposo. No solo la conservaba, sino que la mantenía intacta en el armario. En las noches más difíciles, cuando el dolor la sobrepasaba, entraba en ese espacio y abrazaba la ropa, convencida de que de alguna forma aún podía sentirlo cerca de ella. Lo que vino después en esa familia fue un proceso largo y doloroso que afectó no solo a ella, sino también a sus hijos. Situaciones extrañas comenzaron a aparecer en el hogar y todo parecía girar alrededor de algo que en principio parecía completamente natural: el amor hacia un ser querido que había partido. Hoy vamos a reflexionar sobre este tema. Vamos a hablar sobre la ropa de los difuntos, sobre lo que la fe católica enseña al respecto y sobre cómo los objetos cargados de emoción pueden convertirse en un punto espiritual delicado cuando no se viven desde la fe y el orden de Dios. No se trata de rechazar el amor ni de olvidar a quienes hemos perdido. Se trata de comprender cómo vivir el duelo de una manera sana, guiada por la fe y no por el apego desordenado. Porque incluso lo que parece más humano puede convertirse en una puerta abierta a realidades que no siempre entendemos. Antes de continuar, necesito pedirles algo importante. Este mensaje no es solo información, es una advertencia que puede ayudar a muchas familias. Hay personas que están viviendo situaciones similares sin saberlo, creyendo que todo es parte normal del duelo. Quizás tú conoces a alguien que todavía guarda la ropa de un ser querido como si fuera un tesoro espiritual. Quizás conoces a una madre que no ha podido soltar la habitación de su hijo fallecido. Este mensaje puede ser una ayuda para ellos, pero solo llegará si lo compartes. Hermanos, la Iglesia siempre ha hablado con sabiduría sobre estos temas, no para generar miedo, sino para protegernos espiritualmente. En muchas culturas, especialmente en América Latina, la relación con la muerte es muy cercana, muy emocional, pero también puede volverse confusa si no está iluminada por la fe. El problema no está en el amor hacia los difuntos. El problema surge cuando ese amor se convierte en un vínculo desordenado que intenta mantener una presencia que ya no pertenece a este mundo. Ahí es donde la fe nos invita a discernir con cuidado. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña claramente que el primer mandamiento también nos protege de cualquier intento de establecer contacto espiritual fuera del orden de Dios. Esto no significa que recordar a los difuntos sea malo, sino que hay límites que no deben cruzarse. Guardar una prenda de ropa como recuerdo no es en sí mismo un pecado ni un peligro. El problema comienza cuando ese objeto deja de ser un recuerdo y se convierte en un medio para intentar sentir, invocar o mantener una conexión espiritual con el fallecido. En esos casos, la fe nos advierte que entramos en un terreno delicado, donde la imaginación, el dolor y el deseo de contacto pueden abrir puertas a confusión espiritual.
La Iglesia ha sido clara al respecto durante siglos, especialmente cuando se trata de prácticas que buscan comunicación con los muertos. La Escritura también habla con firmeza sobre esto. En el libro del Deuteronomio se nos advierte que no debemos buscar comunicación con los muertos, porque ese no es el camino que Dios ha establecido para nosotros. El amor verdadero no necesita romper ese orden. Dios no prohíbe estas cosas por crueldad, sino por protección. Él conoce lo que nosotros no vemos y sabe cómo el corazón humano puede ser vulnerable cuando está herido por la pérdida. Por eso nos invita a confiar, a orar y a dejar en sus manos a quienes han partido. Pero entonces surge una pregunta importante. ¿Qué ocurre cuando el dolor nos lleva a cruzar esa línea sin darnos cuenta? ¿Qué pasa cuando el apego se mezcla con la fe y el recuerdo se transforma en algo más profundo y confuso? Para entender esto necesitamos ir más despacio, porque lo que parece solo una costumbre familiar puede tener implicaciones espirituales que muchas personas no han considerado. Y es ahí donde comienza la verdadera enseñanza que veremos a continuación. La reflexión que comenzó con aquella experiencia en la parroquia no se quedó solo en un caso aislado, sino que abrió una comprensión más profunda sobre cómo el corazón humano puede confundirse entre el amor legítimo y los vínculos espirituales desordenados. Muchas personas no son conscientes de que el dolor, cuando no se ilumina con la fe, puede transformar incluso los recuerdos más bellos en cargas interiores difíciles de manejar. Por eso es importante mirar este tema con serenidad, sin miedo, pero con verdad. En la tradición de la Iglesia siempre ha existido una línea muy clara entre la memoria amorosa de los difuntos y cualquier intento de establecer una relación espiritual directa con ellos fuera del orden querido por Dios. Recordar a un ser querido es sano, es humano y es parte del proceso natural del duelo. Pero cuando ese recuerdo se convierte en dependencia emocional o en prácticas que buscan sentir su presencia de manera constante, se entra en un terreno delicado que requiere discernimiento. Muchos fieles no distinguen entre devoción y apego. La devoción eleva el corazón hacia Dios y confía en su misericordia, mientras que el apego intenta retener lo que ya ha sido entregado a la eternidad. Esta diferencia es clave para entender por qué la Iglesia insiste tanto en la oración por los difuntos en lugar de la búsqueda de contacto con ellos. La oración libera, mientras que el apego encadena el alma a una experiencia que ya no pertenece a este mundo. En la Sagrada Escritura encontramos una constante advertencia contra las prácticas que intentan cruzar el límite entre los vivos y los muertos. No porque Dios quiera separar el amor, sino porque quiere purificarlo. Cuando el amor se mezcla con curiosidad espiritual o con dependencia emocional extrema, puede abrir espacios interiores donde la persona deja de descansar en la fe y comienza a depender de sensaciones o experiencias. En el ministerio pastoral se observa con frecuencia que los objetos personales de los difuntos se convierten en puntos de concentración emocional muy fuertes. No es el objeto en sí el problema, sino la intención con la que se conserva y el lugar que ocupa en la vida espiritual de la familia. Cuando un objeto sustituye la oración o se convierte en el único medio de sentir cerca al difunto, entonces deja de ser recuerdo y se convierte en ancla emocional. La Iglesia enseña que los sacramentales, como el agua bendita o las bendiciones, están ordenados a elevar el alma hacia Dios, no a reemplazar la gracia ni a establecer vínculos con otras realidades espirituales. Por eso es tan importante comprender que ningún objeto material tiene poder propio. Todo depende de la disposición del corazón y de la apertura a la acción de Dios en la vida de la persona. En muchos casos, el problema no comienza con mala intención, sino con dolor no sanado. El sufrimiento de una pérdida puede llevar a la persona a buscar consuelo inmediato,
y en esa búsqueda puede adoptar prácticas que parecen inocentes, pero que terminan generando dependencia emocional. La fe, en cambio, propone un camino más profundo, donde el consuelo no viene de una sensación, sino de la esperanza en la vida eterna. La esperanza cristiana no niega el dolor de la separación, pero lo transforma en oración. Cuando una familia reza por sus difuntos, está reconociendo que el vínculo no ha desaparecido, sino que ha cambiado de forma. Ya no es un vínculo físico o emocional directo, sino una comunión espiritual en la que Dios es el centro y mediador de toda relación. Es importante también comprender que la imaginación humana juega un papel muy fuerte en estos procesos. La mente, al estar marcada por el recuerdo y el afecto, puede interpretar emociones intensas como si fueran presencias reales. Esto no significa necesariamente que haya una causa espiritual externa, sino que el alma está profundamente involucrada en el proceso de duelo y necesita ser guiada con prudencia. Por eso la Iglesia recomienda siempre el acompañamiento espiritual en los momentos de pérdida. El sacerdote no solo ofrece sacramentos, sino también orientación para que el dolor no se convierta en confusión. Cuando el duelo se vive en comunidad, con oración y sacramentos, se evita que la persona quede atrapada en experiencias subjetivas que pueden generar angustia innecesaria. En la experiencia pastoral también se observa que la paz interior regresa cuando la persona reordena su relación con los objetos y con la memoria del difunto. No se trata de borrar el recuerdo, sino de colocarlo en su lugar correcto dentro del plan de Dios. Cuando esto sucede, el corazón deja de buscar señales y comienza a buscar presencia divina en la oración. La enseñanza de la Iglesia no busca asustar ni prohibir por simple rigor, sino proteger la libertad interior del creyente. Dios no quiere que el ser humano dependa de lo visible para sostener su fe, sino que aprenda a confiar incluso cuando no siente ni ve. Esta madurez espiritual es lo que permite que el duelo se convierta en crecimiento y no en esclavitud emocional. En este punto del camino, es necesario preparar el corazón para profundizar aún más en cómo la fe ofrece respuestas concretas frente al dolor de la pérdida. Lo que parece confusión muchas veces es una invitación a regresar a lo esencial, donde el amor por los difuntos encuentra su verdadero sentido en la oración y en la esperanza de la resurrección. Continuación del relato que ilumina con mayor profundidad lo que ocurre en el plano espiritual cuando el dolor humano no es sanado a la luz de la fe. El verdadero problema no comienza en el objeto, sino en el corazón humano que intenta retener lo que ya ha sido entregado a la eternidad. Cuando el apego se vuelve más fuerte que la confianza en Dios, el alma comienza a buscar señales donde solo debería haber oración y abandono. Es en ese punto donde lo invisible empieza a confundirse con lo emocional y lo emocional comienza a parecer espiritual. Muchos no comprenden que el enemigo no necesita puertas abiertas de forma espectacular. Basta con pequeñas grietas en la fe, con hábitos que parecen inofensivos, con costumbres que se repiten sin discernimiento. Allí donde el dolor no ha sido ofrecido a Dios, se convierte en terreno fértil para la confusión interior. El ser humano, al enfrentar la pérdida, busca naturalmente consuelo. Ese consuelo, cuando no está iluminado por la verdad de Cristo, puede desviarse hacia prácticas que parecen inocentes, pero que alteran el orden espiritual del hogar. No todo lo que nace del amor está automáticamente alineado con la voluntad de Dios. En la experiencia pastoral de muchos años se observa un patrón repetido. El duelo no acompañado espiritualmente tiende a fijarse en lo tangible. Ropa, objetos, fotografías o habitaciones enteras se convierten en sustitutos de una presencia que ya no está en este mundo. Pero lo material nunca puede reemplazar
lo eterno. Cuando el corazón comienza a dialogar con objetos como si estos contuvieran la esencia del difunto, se cruza una frontera delicada. No porque el objeto tenga poder propio, sino porque la intención humana puede abrir una disposición interior hacia lo espiritual sin discernimiento adecuado. Es importante entender que la Iglesia no enseña miedo hacia los recuerdos, sino orden en la memoria. Recordar a los difuntos es un acto de amor, pero intentar prolongar su presencia a través de medios materiales puede deformar el proceso natural del duelo y afectar la paz del hogar. La tradición bíblica es clara al señalar que la vida y la muerte pertenecen a Dios. El ser humano no tiene autoridad sobre el tránsito de las almas ni sobre su estado. Por eso, cualquier intento de intervención fuera del orden divino genera confusión espiritual, aunque la intención sea buena. En este contexto, el enemigo no aparece de forma evidente, no se presenta como amenaza directa, sino como imitación del consuelo. Puede generar sensaciones de compañía, recuerdos intensificados o incluso la percepción de presencia, pero estas experiencias no provienen necesariamente de Dios. El discernimiento espiritual es esencial en estos casos. No toda emoción intensa es señal de verdad espiritual. No toda sensación de presencia es comunión legítima. La fe católica siempre ha enseñado a distinguir entre lo que consuela emocionalmente y lo que edifica espiritualmente. Hay hogares donde el dolor se convierte en centro de la vida cotidiana. Todo gira alrededor del ausente. Se conserva su espacio intacto, se mantiene su ropa como si el tiempo se hubiera detenido y se evita cualquier cambio como si alterar lo físico significara traicionar la memoria. Sin embargo, la vida cristiana llama a la transformación del dolor en oración. El sufrimiento no debe quedar encerrado en objetos, sino ser ofrecido como intercesión por el alma del difunto. Esa es la verdadera comunión espiritual que la Iglesia propone. En muchos casos, el problema no es el objeto en sí, sino la carga espiritual que se le asigna. Cuando un objeto se convierte en punto de comunicación, invocación o dependencia emocional extrema, deja de ser un simple recuerdo y se transforma en un foco de apego desordenado. La experiencia muestra que, cuando estos vínculos no son corregidos, pueden aparecer manifestaciones de inquietud en el hogar. No siempre son fenómenos extraordinarios, pero sí estados de angustia persistente, conflictos familiares o una pérdida progresiva de paz interior. La solución no está en el miedo, sino en el orden. La fe propone un camino claro: oración, sacramentos y desapego progresivo de aquello que impide la libertad interior. El alma debe aprender a soltar sin dejar de amar. El proceso de liberación espiritual comienza con la verdad. Reconocer que el amor no necesita cadenas materiales para existir. El amor auténtico se eleva en la oración, no se encierra en objetos. Esta comprensión cambia profundamente la manera de vivir el duelo. Cuando una familia decide ordenar su relación con los objetos del difunto, no está negando su amor. Está purificando ese amor para que no se convierta en dependencia. Este acto de libertad abre espacio para la paz que solo Dios puede dar. La gracia divina actúa especialmente en los corazones dispuestos a soltar. No se trata de olvidar, sino de confiar. La confianza en Dios permite que el recuerdo se mantenga limpio, sin ansiedad, sin confusión, sin cargas espirituales innecesarias. En este camino, la oración por los difuntos ocupa un lugar central. No es un simple gesto simbólico, sino una verdadera obra de misericordia espiritual. A través de la oración, el vínculo con el ser querido se mantiene, pero ahora en el orden correcto establecido por Dios. Así, el alma comienza a liberarse de la dependencia de lo visible y aprende a vivir en la esperanza de la vida eterna.
Ese es el punto donde el duelo deja de ser una herida abierta y comienza a transformarse en camino de fe. Y es precisamente en este punto donde surge la siguiente pregunta que muchas familias se enfrentan en silencio. ¿Cómo distinguir entre un recuerdo sano y un apego espiritual que necesita ser sanado? Esa respuesta nos llevará aún más profundo en lo que sigue. Hermanos, después de haber entendido la gravedad de lo que ocurre cuando el duelo se mezcla con prácticas espirituales desordenadas, necesitamos profundizar aún más en cómo se abre esta puerta en la vida cotidiana sin que las personas lo noten. Muchas veces el peligro no entra con violencia, sino con costumbre, con ternura mal dirigida, con recuerdos que parecen inofensivos, pero que poco a poco se convierten en dependencia interior. En el ministerio pastoral, he visto que todo comienza con una frase muy común: solo quiero sentirlo cerca otra vez. Esa intención, aunque nace del amor, puede convertirse en una cadena invisible cuando reemplaza la confianza en Dios. Porque lo que Dios nos pide no es olvidar a nuestros seres queridos, sino aprender a amarlos desde la eternidad, no desde la posesión emocional. El problema no está en recordar, sino en aferrarse. Recordar es sano, pero aferrarse puede transformar un objeto en un centro emocional que sustituye la oración. Y cuando un objeto comienza a ocupar el lugar de la oración, lentamente también comienza a ocupar el lugar de la fe, sin que la persona lo perciba. He visto hogares donde la habitación del difunto se mantiene exactamente igual durante años. Nadie toca nada, nadie limpia profundamente, nadie reorganiza. Y aunque eso parece respeto, en realidad puede convertirse en una fijación espiritual que impide avanzar en el proceso de entrega a Dios. La Iglesia siempre ha enseñado que los signos visibles deben conducirnos a lo invisible, no reemplazarlo. Por eso las imágenes sagradas, las reliquias y los sacramentales existen para elevar el alma hacia Dios, no para encadenarla a lo material. Cuando un objeto deja de elevar y comienza a retener, algo se desordena interiormente. En muchos casos, el enemigo no necesita hacer grandes manifestaciones. Le basta con mantener a una persona atrapada en un recuerdo constante sin permitirle cerrar el ciclo del dolor desde la fe. Así, el alma vive entre dos mundos, el pasado emocional y el presente espiritual, sin poder descansar en ninguno. Es importante entender que el alma humana necesita dirección. Cuando no encuentra dirección en la oración, busca sustitutos en lo emocional. Y esos sustitutos pueden parecer inocentes: una prenda, una fotografía, una carta, un objeto personal. Pero cuando se convierten en necesidad, dejan de ser recuerdos y se transforman en vínculos desordenados. La tradición cristiana siempre ha enseñado que los difuntos pertenecen a Dios. No nos pertenecen a nosotros, aunque los amemos profundamente. Esta verdad, aunque dolorosa, es liberadora, porque nos recuerda que su destino está en manos de la misericordia divina, no en nuestra capacidad de retenerlos. Cuando esta verdad no se acepta plenamente, la mente busca formas de mantener control sobre lo que ya no está bajo control humano. Y es ahí donde nacen muchas prácticas que, sin intención consciente, pueden abrir espacios espirituales confusos dentro del hogar. También debemos hablar del impacto emocional en la familia. Cuando un miembro se aferra al objeto del difunto, los demás muchas veces no saben cómo reaccionar. Algunos respetan en silencio, otros se sienten incómodos y otros comienzan a experimentar miedo o confusión sin entender la razón. Esto genera un ambiente espiritual inestable en el hogar. No porque el amor sea malo, sino porque el amor necesita ser purificado por la fe para no convertirse en apego. El amor sin orden puede doler más de lo que sana.
y puede mantener heridas abiertas durante años. Por eso la Iglesia insiste tanto en la oración por los difuntos, porque la oración no retiene, sino que libera. No encadena al alma del difunto a nuestra tristeza, sino que la encomienda a la paz eterna de Dios. Esa es la diferencia fundamental entre el apego humano y la caridad cristiana. Y ahora, hermanos, en el siguiente paso de este camino vamos a entrar en cómo estas dinámicas pueden afectar no solo el interior de la persona, sino también la vida espiritual de toda la familia, abriendo conflictos, tensiones y señales que muchas veces no se interpretan correctamente. Hermanos, al llegar a este punto de la reflexión, es necesario mirar con mayor claridad el impacto que todo esto puede tener no solo en una persona, sino en la dinámica completa de una familia. Porque lo que comienza como un acto íntimo de recuerdo puede, con el tiempo, influir en la atmósfera emocional y espiritual del hogar entero. Cuando el duelo no se ha ordenado desde la fe, la casa puede comenzar a girar alrededor de una ausencia. No porque el difunto esté presente, sino porque la memoria emocional ocupa demasiado espacio en la vida cotidiana. Esto genera un tipo de tensión silenciosa, donde los vivos sienten que no pueden avanzar sin traicionar el pasado. He observado familias donde cada conversación termina regresando al mismo punto, al mismo recuerdo, a la misma herida. Poco a poco, la vida presente pierde fuerza y el hogar deja de ser un espacio de crecimiento para convertirse en un lugar de repetición emocional. Esto no es una condena, es una señal de que algo necesita ser sanado. La fe católica nos enseña que la vida cristiana es movimiento hacia la resurrección, no permanencia en el dolor. Por eso la esperanza es tan central. No se trata de negar la muerte, sino de trascenderla en Cristo. Cuando esta visión falta, el corazón humano busca reemplazos, y esos reemplazos rara vez traen paz duradera. En algunos casos, la familia comienza a experimentar conflictos internos sin comprender su origen. Pequeñas tensiones, incomodidad en ciertos espacios de la casa o incluso una sensación de carga emocional constante. Muchas veces esto no tiene una explicación visible, pero sí una raíz espiritual relacionada con el desorden del duelo. Es importante aclarar algo con mucha firmeza y serenidad. No estamos hablando de superstición ni de atribuir poderes mágicos a los objetos. Estamos hablando del estado interior del corazón humano y de cómo ese estado puede influir profundamente en la forma en que se vive la fe y la paz en el hogar. Cuando una familia decide ordenar su vida espiritual, el primer paso no es el miedo, sino la verdad. Reconocer lo que se ha estado viviendo sin juzgarse, sin culpa excesiva, pero con apertura a la gracia de Dios. Porque la gracia no actúa donde hay perfección, sino donde hay disposición a cambiar. El proceso de sanación del duelo implica aprender a soltar con amor. No se trata de eliminar los recuerdos, sino de colocarlos en el lugar correcto, el lugar de la oración, de la gratitud y de la esperanza en la vida eterna. Ese cambio interior transforma profundamente la manera en que se vive la ausencia. La Iglesia ofrece medios concretos para este camino. La oración por los difuntos, la Santa Misa ofrecida por sus almas, la confesión sacramental para limpiar el corazón de cualquier apego desordenado, y la Eucaristía como fuente de paz y comunión verdadera con Cristo. Todo esto no es teoría, es medicina espiritual. Cuando el corazón se reconcilia con Dios, también se reconcilia con la ausencia. El dolor no desaparece, pero cambia de naturaleza. Deja de ser una herida abierta para convertirse en una memoria habitada por la esperanza. Y esa esperanza no decepciona, porque está fundada en la resurrección. Es en este punto donde muchas familias experimentan un cambio profundo, no porque algo externo haya desaparecido, sino porque el interior ha sido ordenado. La paz comienza a regresar, no como ausencia de recuerdos, sino como presencia de Dios en medio de ellos. El enemigo siempre
intenta mantener al alma atrapada en el pasado, porque un alma que no avanza es un alma que no crece en la fe. Pero Cristo siempre llama hacia adelante, hacia la vida, hacia la libertad interior, que solo se encuentra cuando el corazón descansa en Él. Por eso, hermanos, este mensaje no es de miedo, sino de liberación. No es una condena, es una invitación a ordenar el amor, a amar a los que partieron desde la verdad de Dios, no desde la ansiedad del corazón humano. Si algo queda claro al final de esta enseñanza es esto: el amor verdadero no necesita cadenas, el amor verdadero no necesita objetos para sobrevivir. El amor verdadero se transforma en oración y la oración lo lleva todo a Dios. Y así el alma aprende a decir con paz lo que antes decía con dolor. Ya no estás aquí conmigo, pero estás en las manos de Dios. Y eso es suficiente. Porque en esa entrega final, el corazón encuentra descanso. Y donde hay descanso en Dios, no hay espacio para el miedo, solo para la esperanza que no termina.